desde el Cárcamo. Hola, ¿qué tal amigos? Me toca a mí hoy iniciar la conducción de este programa porque nuestro amigo Aldo, pues como lo ven, anda en automóvil, no anda manejando y pues vamos a conducir este programa con nuestro amigo e invitado de honor Joel Espinosa. Ahorita lo presenta Aldo y con Aldo pues desde algún lugar en la carretera. Aldo, adelante. ¿Qué tal, amigos? Qué bueno que nos acompañan otra vez. Bueno, pues aquí venimos, hoy nos tocó sembrar acá en la granja que está en la costa de Hermosillo. Vamos terminando la siembra. Acá en la granja vamos camino a Hermosillo, en la carretera de Hermosillo. Y bueno, no nos dieron los tiempos para poder estar en un mejor lugar. Y bueno, no le queríamos cancelar al buen amigo Joel por respeto a su tiempo, así que decidimos hacerlo, esta transmisión, pues, yo en la carretera, ¿no? El invitado de hoy, puta, ¿qué no les puedo decir de él? Nos conocemos desde muchos años, más de 20 años. Él es un excelente técnico. Nos conocimos en las granjas, trabajando en granjas de Culiacán con el ingeniero Alexis Botasio. Y bueno, dándole un poquito la continuidad a los últimos dos programas sobre siembras que hemos hecho, decidimos invitar a nuestro buen amigo Joel Espinosa para que nos cuente un poquito de la historia, de cómo se empezaban a sembrar las granjas en aquellos años. Joel es una de las personas que en lo personal creo que tiene muchísima más experiencia en siembras, cosechas y transferencias. Él empezó cuando las siembras eran con larva silvestre. Él ha pasado todo este proceso de siembras silvestres a siembra de laboratorio. De hecho, trabajó muchísimos años en un laboratorio muy importante aquí en México que se llama Maricultura del Pacífico. Y bueno, si alguien tiene experiencia en el tema, yo creo que es mi buen amigo Joel. Joel, qué gusto verte bien. Me hubiera encantado estar en el estudio para saludarte en persona. Tenemos ratito que no nos vemos, pero bueno, desde aquí te mando un abrazo, cabrón. Sabes que se te quiere bien. Y bueno, pues yo creo que un programa nos va a quedar muy corto para platicar de toda la experiencia que tienes con respecto a las siembras y todas las aventuras que has pasado con las granjas. Y quiero hacer una aclaración. Si ahorita, yo creo que un 20% de lo que se hace ahorita en una siembra o en una transferencia lo inventó Joel. Así te la pongo. Yo quiero comentar, Aldo, que tú eres Aldo Villaseñor y yo soy Jorge Villasana. Bienvenidos a esto que es Desde el Cárcamo, la acuacultura vista por los técnicos. Para los técnicos, Gracias. de nada. Joel, pues qué gusto tenerte. Joel, ¿cuándo empiezas tú? La historia de Joel en las granjas, ¿en qué año empieza y en dónde? Bueno, Aldo, me da gusto pues, por la invitación, ¿no? Me siento pues muy contento, ¿no? Para hacer este programa junto aquí con ustedes. Bueno, mi trayectoria dentro de las granjas empieza por allá el 84. Tú ya conoces la granja esa, pues es de las Grullas margen derecha, en la cooperativa de acuacultores del norte de Sinaloa. Cuando yo ingreso fue por invitación del biólogo Bernabé Camacho, eh, el 84. Eh, Primeramente parecía que ya estaba mi destino ahí, ¿no? Yo fui eh, em, contratado más que nada para hacer prospecciones de larvas de camarón. Todavía no colectábamos larvas. Las prospecciones se hacían como pertenecía a la federación, la cooperativa, desde lo que era la jurisdicción de la federación, que abarcaba desde Ajiabampo hasta la Bocanita, Guasave. Las prospecciones que hacíamos era como para determinar lugares y luego incidencias de larvas de camarón desde las lajitas,
La Chicura, San Juan, La Ballena, La Robalera, acá por la Bahía del Perro y lo que es el Camacoa, que pues era un excelente lugar para colectar larvas, ¿no? Ahí fue donde inicio yo con con esta rama en la acuacultura en cuestión de ya de manejo de larvas. Joel, iniciaste en la granja, aquella que fue la primera granja en México y del que nos platicaba Alexis Botasio, que fue, bueno, pues el técnico, la persona capacitada que contrató el gobierno para venir a hacer la primer granja acuícola de camarón en México. Así es. Sí, pues ahí iniciamos el 84, como les comento. Ya posteriormente, ya cuando se hicieron las prospecciones, ya que empezamos con las colectas de larvas, nos hicimos pues de los equipos que eran puras lanchas, no había nada terrestre, por el momento no había nada terrestre. Eran puras lanchas que pues era una odisea, ¿no? Salir a colectar la larva esa, porque pues a las 4 de la mañana, 3, 4 de la mañana, dependiendo de la hora de la marea, pues tenías que brincar la boca de las piedras, salir, era muy peligroso salir aparte con la gente y volver a entrar a las demás, ya sea a la Robalera o ya sea hasta la Ballena o sea hasta San Juan. Entonces, ese es el... ¿Cómo era la jornada? ¿Cómo era la jornada? ¿A qué hora salían a recolectar larvas? ¿A qué horas? ¿Ah? Sí, pues salíamos, como te digo, dependiendo de la marea, pero las mareas nos daban por ahí a las 5, 4, 5, 6 de la mañana. Entonces, nos duraban, en algunos lugares nos duraban un poco más, ya que era más extendida la zona, ¿no? Y había lugares que tenía mucho mangle. Entonces, si bajaba un medio metro la marea, pues inmediatamente la larva se distribuía y ya no podías tú colectar gran cantidad. Pero la hora variaba de acuerdo a las mareas y de acuerdo al lugar. Hubo un momento en que tú fuiste encargado de siembras. Ahí yo, en lo que fue la granja, yo ahí no fui directamente encargado. Ahí había un técnico que era el responsable del manejo de la larva. Nosotros nada más la colectábamos. Okay. Posteriormente, ¿cuáles fueron tus acercamientos, tus vivencias con la siembra de la larva en granjas? Pues ya yo paso como el 88, ya que se abren las granjas de Guasave, estaba la Pionía, la Costa Azul, la Buenavista. De ahí nos sacaron dos gentes o dos socios por granja, para ir a capacitar a personal o a las cooperativas de la Federación del Centro, que era Cospita, El Conchal y La Cruz. O sea, eran 3 cooperativas que ya tenían la concesión para la venta de larvas. Ahí fue donde donde yo paso a más directo a manejar lo que es la larva en las siembras. Bueno, pues ahí empiezo, ¿no? Excelente, en el 88 estás diciendo. 88. Del 88 al 2019, 18. No, pues. Entonces, Joel, el amigo Joel es un guerrero de 1000 batallas y encargado de, pues, decenas de siembras. Digo, toda la experiencia del mundo. La verdad es que difícilmente podremos contarle algo que no sepa en cuanto a siembras, ¿no, Aldo?
YOSA. Fabricamos equipos acuícolas con alta tecnología para brindar seguridad y rendimiento al productor. Contamos con equipos de cosecha, transferencia, equipo de alimentación, aireación y mezcladoras de alimentos, así como asesoría y servicio técnico especializado. YOSA, siempre tu mejor opción. Innovaciones Acuícolas. Somos especialistas en proveer al sector de lo último en tecnología e insumos orientados a la producción. Contamos con la representación exclusiva de compañías productoras de insumos acuícolas más importantes del mundo. Te brindamos orientación y servicio profesional para que tengas los mayores beneficios. Innova. Innovación tecnológica para un desarrollo sustentable. Es momento de estrenar con Nissan. NP300 2020 con bono especial y 0% de comisión por apertura, ideal para el trabajo más exigente. Visítanos y conoce nuestras promociones. Nissan Los Mochis, Cano y Zaragoza. WhatsApp Nissan Los Mochis 6682-228871. WhatsApp Nissan Guasave 6871-836130. Consulta términos y condiciones en www.nissan.com.mx. Entonces, retomando, Pablo, ¿tú recuerdas bien las siembras aquellas monumentales que hacían cuando recibían la larva de compitas? Y bueno, pues te tocó vivirlas junto con nuestro amigo Joel. Sí, recuerdo perfectamente bien que era una pachanga, y no en el buen sentido, era muy estresante. Yo me acuerdo que Joel se estresaba mucho. Él era en ese entonces jefe de siembra, cosecha y transferencia, y nosotros apoyábamos. Yo estaba en el laboratorio y nosotros apoyábamos, y sí era muy estresante el estarte peleando con los pescadores que llegaban con la larva. Decían que traían un porcentaje de Banamey, un porcentaje de californiensis, un porcentaje de Stylirostris, y al momento del conteo y de la separación, pues no era así, ¿no? Y no sé en realidad si en las otras granjas no tenían la infraestructura que teníamos ahí, que nosotros sí hacíamos la chamba de separación, o simplemente ellos estaban defendiendo su punto. Pues era el típico estira y afloje, Aldo. El típico estira y afloje entre pues el proveedor y el cliente, ¿no? Algo similar a lo que se da todavía en las cosechas. La verdad, yo aprendí mucho ahí con Joel, y la verdad mis respetos para Joel, porque eran, no sé, 20 pescadores contra el pobre Joel solo, cabrón. Y eran buenos los tiros, ¿no? Y digo, te digo, era bien estresante. Era llegar las pangas las tenías que desocupar muy rápido, porque pues venían con los animales ahí de 4 o 5 horas en las pangas desde que los recolectaban. Teníamos que desembarcar, separar la larva o contarla, separarla por especie, y luego regresarlas a lo que viene siendo al estanque, pues. Me acuerdo, Joel, también, digo, ahorita hicimos un programa hace 2 semanas con Jaime Soto en una granja ahí en Mochis, donde, pues bueno, nos explicaba el manejo, el protocolo de lo que viene siendo la aclimatación y los parámetros que manejan o que se manejan ahorita, pero se aclimataba en el carro, ¿no? Arriba del camión. Y bueno, a mí me tocó contigo los famosos centros de aclimatación, que ya se han dejado de usar, ¿no? Pero era cuando llegaba la larva, montabas una bola de rotoplas, lo podías hacer en el estanque o lo podías hacer en un centro de aclimatación. Ahí aclimatabas, y era una aclimatación ya de veras, ¿no? Sí, sí. Duraban 6 horas, 7 horas, hasta 8 horas, donde aclimataba salinidad, pH, por cierto, el pH, ¿no? Ahorita ni volteamos a ver el pH, pero la temperatura, obviamente. Entonces, todo eso también. Yo me acuerdo que tú diseñaste un centro de aclimatación que fue como que modelo, y que muchas granjas iban y lo visitaban para verlo, porque era así como que el Disneylandia, ¿no? Para aclimatar la larva. Yo me acuerdo mucho de ese centro de aclimatación. Entonces, digo, si te das cuenta, desde el 94, que yo me acuerde, ¿no? Del 94, con las larvas silvestres, el proceso de esos centros de aclimataciones, la
larva de Super Swim, que fue cuando ya realmente viene el bloom de sembrar larvas de laboratorio. Luego el proceso o todo lo que se aprendió o todo lo que aprendimos contigo cuando ya estabas ahí en Maricultura del Pacífico como encargado de embarques, pues nomás estoy contando 30 años de experiencia, ¿no? Sí, pues parte de lo que le tocó vivir a uno en este Joel, mundo. ¿qué tenía de especial el centro de aclimatación que Aldo menciona? Digo, a lo mejor ahorita ya es algo común, pero en aquel entonces era la innovación, ¿no? Era lo más moderno, por decirlo de alguna manera. Sí, mira, Jorge, lo que pasa es que a mí me tocó diseñar un centro de aclimatación ya después de cuando desembarcábamos la larva silvestre, ¿no? De ahí no tenía nada de novedoso, simplemente era un lugar bien, bien definido en cuestión de las tinas, reservorios, manguera, filtros, todo era cuestión de organizar. Ya los detallitos que iban pasando, pues se iban haciendo los equipos faltantes. Cada ciclo, cada año que sembrábamos, casi por lo regular, era cosas diferentes que le íbamos aumentando, pero en sí no tiene nada de especial. Simplemente que lo usábamos como más seguridad para la siembra, ¿no? Más seguridad en cuestión de conteos, porque pues ahí lo hacías en la sombra, contabas en la sombra. Llegaban la larva en pipas, Maricultura ella fue el que empezó a implementar el asunto de los rotoplas, pero antes llegaban en pipas. Entonces llegaba la pipa y ellos desembarcaban la larva y la pipa se tenía que regresar. Sí. Entonces nosotros poníamos rotoplas y un sistema de bombeo con tubería de PVC y se ponían unas regaderas, literal, unas regaderas como tal en cada rotoplas para que estuvieran haciendo el flujo de agua. Entonces con unos filtros sacabas agua y con las regaderas estas metías agua del agua del estanque o con lo que fueras a aclimatar. Y eso era un centro de aclimatación. Sí, podías tener desde 8 rotoplas hasta 50 rotoplas, dependiendo la larva que ibas a recibir. Y así eran los centros de aclimataciones antes. Digo, no sé si se me pasa algo, Joel, ahí con respecto a los... pues es que no tiene nada todo sencillo, pues. Todo fue sencillo. Ahorita lo podemos decir como que era sencillo, ¿no? Pero en aquel entonces pues era todo novedad porque no estábamos acostumbrados a eso, pues. Ni siquiera estábamos acostumbrados a sembrar la larva de laboratorio, todo era silvestre. Pero entonces, además Joel es muy modesto, Aldo. Y dice que no había nada especial cuando pues, realmente sabemos que sí había innovación, había organización, de una manera si tú lo quieres un poquito empírica, pero había el establecimiento de protocolos y responsabilidades. Entonces, el manejo personal que estaban haciendo allí, junto con el manejo del equipamiento técnico, pues era el adecuado y en conjunto daba una tecnificación sofisticada para el momento, pues. Yo me acuerdo que Joel tenía una bitácora en cada rotoplas, ¿no? Sí. Donde cada 15 minutos iba checando los parámetros. Y aparte de la bitácora, Joel siempre traía una libreta de tránsito. Sí. ¿Dónde quedaron esas libretas? Ahí tengo una. Dale una lana. Tengo como unas 3 en la casa. Entonces todo se apuntaba ahí, ¿no? Entonces no había ningún detalle que pasara dentro de la aclimatación que no se anotara. Y eso era escuela, pues. Eso era escuela porque después toda esa información la podíamos, se metía en un archivo, en una carpeta de cada estanque. Y ahí tú ya sabías qué había pasado desde el momento en que llegó la pipa hasta el momento en que se cosechó el estanque, ¿no? Y Joel me acuerdo que llenaba, varias veces iba yo con él, cuando se llenaba el estanque, hacía un croquis de cómo se llenaba el estanque. Exacto. Porque él sabía que ese mismo charco de las 4 primeras horas del llenado del estanque era el mismo charco que le iba a quedar a él a las 4 de la mañana a la hora de la cosecha. Así y él sabía dónde iba a quedar el camarón y sabía si tenía que ir por atarrayas y todo eso.
ese es un trabajo que nada más te da la experiencia. Así es. Entonces, digo, yo agradezco mucho a Dios de que me haya dado la oportunidad de trabajar con Joel, porque todos esos tips se los robé en su momento y me han ayudado muchísimo. En fin, era algo que no todos tenían. Joel sí lo tenía, apuntaba absolutamente todo. Y te digo, eso nos ha dejado una escuela y nos ha dejado eh, unos protocolos que hasta ahorita existen, ¿no? O sea, ya es algo como que muy normal, ¿no? Así es. Y nadie sabe quién los inventó, pero los inventó este cabrón. Fue parte del trabajo, fue parte del trabajo. Por ahí algunos van a comentar otras cosas, ¿no? Pero pues ahí lo que fue ahí en Ceprofin, pues prácticamente todo lo que pasó ahí, fuimos innovando cosas, ya sean las canastas ¿te acuerdas de las canastas para testigos, aquellos famosos para cestos de basura que con tapadera? ¿Sí te acuerdas? Ya cuando eran siembras ya eran siembras de transferencia. Eran siembras de transferencia. Sobre todo por animales más grandes. Ya lo demás eran cubetas. Sí, porque ahorita digo, transferimos 200, 300 miligramos, que es lo que regularmente la gran mayoría está transfiriendo ahorita con sus maternidades. Pero en aquel entonces eran viveros, ¿no? Entonces sembrábamos en viveros y de ahí hicimos transferencias hacia los estanques, pero hablábamos de animales de por lo menos 2 gramos. O sea, había transferencias de 3, 4 gramos, ¿no? Pues son animales que pasaban desde septiembre, algunos de antes, hasta febrero. Sí. Hasta febrero, entonces había estanques que sí, hasta los 5 gramos, hasta los 4, pues dependía de la densidad que le quedaba ya al vivero, ¿no? Era el tamaño que íbamos a sacar. Pero un negociazo, porque estábamos sembrando en febrero camarones de 4 o 5 gramos. Sí. Y para mayo ya traíamos camarones de 16, 17, 18, 19 gramos. Sí. Y valía lo que tú no te imaginas ese camarón. Así. Hacíamos hasta 3 ciclos en el año con ese sistema, que es algo que se quiere implementar ahora, pero ahora con el vacío sanitario, pues está medio complicado porque te roban 3 meses del año, ¿no? Y antes podías producir. ¿Cuántas navidades no pasamos y cuántos años no pasamos adentro de la granja, no? Así es. La granja estaba funcionando normal en diciembre. Todo el año. Todo el año. Y así nos tocaban navidades y nos tocaban años nuevos en las granjas. Y ciclones. Hace mucho tiempo, pues ya vives de tus rentas, ¿no? Ya no estás en granja. No sé, creo que hace 3, 4 años, ¿no? Sí. Pero hablando un poquito de toda esta historia de la que hemos estado platicando, ¿cómo ves? O sea, ¿en qué grado en qué posición crees que estamos ahorita con respecto a cómo estábamos hace 20 o 25 años? ¿Y qué tan bien ves toda esta evolución o qué tan mal ves toda esta evolución que hemos estado viviendo en todos estos años? Pasando desde larvas silvestres hasta los laboratorios y ahora todo lo que ha evolucionado en los laboratorios para las siembras y el transporte, incluyendo también, digo, te tocó la mancha blanca, te tocó el taura, te tocó la mortalidad temprana. ¿Cómo ves toda esta evolución? En cuestión de siembras, ahorita yo veo, en este tiempo, pues estamos muy sofisticados, muchas cosas, ¿no? Y hay muchos criterios, pero más que nada a mí, yo veo muy relajada la situación, la veo muy relajada en cuestión de la siembra. Muy relajada en no usar ya esos centros de aclimatación que sí, la verdad, sí te hacen falta. Te digo que hacen falta porque ahí tú haces una evaluación de todo lo que haces tú en el laboratorio,
lo puedes hacer en la granja, en un centro de aclimatación. Me imagino que no es costoso igual, simplemente es tiempo lo que ocupas. Entonces, ahí en las tiendas de aclimatación, tú evalúas cualquier detalle. Entonces, evalúas mortalidades, evalúas el alimento, evalúas estrés. Hay muchas maneras de trabajar con centros de aclimatación. Si tú ahorita tuvieras o te dieran la responsabilidad de la siembra de una granja, ¿lo harías con centro de aclimatación? Sí, la mera verdad sí. Es incierto para mí cuando tú estás peleando por los parámetros. Es incierto para mí cuando tú siembras en la larva. Si vas a poner un testigo que te va a marcar, la calidad de larva que tú vas a sembrar, pero esa larva no la estás viendo, no la estás manejando. Te va a dar el 100% esa larva, porque no vas a meter larva muerta, ni vas a meter larva estresada a los testigos. Vas a meter larva viva y aclimatada que soportó toda la aclimatación. Entonces, yo sí lo haría. Y más en granjas más chicas, yo sí lo haría. Pues de tal manera evaluar. Por ejemplo, en un rotoplas, ¿cómo evalúas una mortalidad? O sea, está ilógico, ¿no? No puedes evaluar una... Y menos si siembras o te llega la larva en la noche o en la madrugada. Menos. Hay muy poca luz. Difícilmente pues puedes evaluar en un rotoplas, ¿no? Lo que sucede en el fondo del rotoplas, ¿no? Así es. Entonces, ese es lo más real que tú puedes manejar un centro de aclimatación. Entonces, al momento tú de sembrar la larva aclimatada en un centro de aclimatación, al momento de sembrarla, tu testigo va a ser la tina. No ocupas poner un testigo en el agua. Tu mejor testigo va a ser la tina. Entonces, si hay mortalidad, puedes tú sacar la mortalidad, evaluar la mortalidad ahí mismo en la tina que vas a sembrar. Pues calculando, igual hacer un volumétrico, calculando más si está graduada la tina, pues. Entonces, que calculas tú la mortalidad puedes hacerlo gravimétrico también. Al momento, es una lindeza, ¿no? Que tú cuando siembras con la manguera, estés agarrando una larva que está bien activa. Ese es el triunfo que tú tienes, ¿no? Al momento de ya sembrarla, de aclimatarla y sembrarla. Entonces, al final, ¿qué te va quedando? Pues la mortalidad se te va reflejando ahí. Entonces, hay que hacerlo gravimétrico y es más fácil. Entonces, tú no puedes pelear, pues, con el laboratorio ya después de sembrar. Es el momento para que a ti no te vayas a resembrar después de que ya hagas una evaluación en el estanque, ¿no? Entonces, es de inmediato. Si otro día te va a llegar un embarque, ya evaluaste tu mortalidad en ese estanque y sabes que mándame el resto, ¿no? Entonces, yo lo haría de esa forma. Es más seguro. Entonces, como te digo, ¿de qué te sirve ir a checar la larva al laboratorio? Todas las condiciones, todo muy bonita, muy buen tamaño, muy parejita. Clínicamente, pues bien desarrollado todo. Entonces, acuérdate que el transporte son de 8 o 10 horas. Entonces, cuando llegas, ¿qué es lo primero que haces? Entonces, checar la larva, hacer la prueba famosa que habla, ¿no? De la cubeta. Entonces, haces eso, pero pues ya es muy difícil ver las demás condiciones arriba. Una muestra es una muestra.
Sí, estás hablando de ver una sola partecita, pues ves una sola parte dentro del camión, ¿no? En cambio, digo, los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con esos centros de cosecha, centros de aclimatación, bajas toda la larva del rotoplas que venga del transporte del laboratorio y empiezas a evaluar con un nivel bien bajo cómo está la larva, con toda la larva, o sea, no la larva que agarras. Pero la bajas ¿a dónde, Aldo? A unos, eran unas tinas, como si fueran unos rotoplas, pero abiertos, pues, de la parte de arriba. Imagínate que es un rotoplas y le abres la parte de arriba. Entonces podías evaluar perfectamente bien toda la larva en el fondo del rotoplas o de esa tina. Pues. Eran de color claro. Blancas. Blancas. Blancas, sí. Eran unas de fibra de vidrio y también ya tenían un sistema como que filtro. Entonces ya nada más le abrías una llave acá por fuera para bajar los niveles de la tina. Y te digo, con ese sistema de regaderas, pues prendías una motobomba, se llenaba todo ese sistema de agua del estanque y recuperabas niveles. ¿Cuánto tiempo mantenían la larva ahí? Era un sistema muy sencillo. Si lo pones así, pues sí, era un sistema muy sencillo. Pues pones una batería de tinas, 10 y 10, 5 y 5, 4 y 4, como tú quieras, y pones ese sistema de tubería de PVC. Y pues sí, ese es el centro de aclimatación. Pues las cosas que valen la pena no tienen que ser complicadas siempre, Aldo. O sea, puede ser muy sencillo. ¿Cuánto tiempo tenían la larva ahí en esos centros de aclimatación? Pues depende de las condiciones que tenías o la diferencia de 5, parámetros. 6 horas, ya 3 horas. Se variaba, ¿no? Dependía de las condiciones de los estanques, porque había granjas, ¿no? Hasta de 70, 60 de sal en aquel tiempo, ¿no? Es que yo siento que los mismos laboratorios nos orillaron a ya no depender de los centros de aclimatación, porque en teoría nos mandaban la larva muy aclimatada o con los parámetros muy parejos a los estanques. Entonces, pues ya decías, pues, ¿para qué invierto en un centro de aclimatación o hago todo el barullo de bajar la larva? Y eso si nada más teníamos que aclimatar 2 partes de sal o 2 grados de temperatura, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que esos son granjas pero muy específicas. La gran mayoría de las granjas estamos aclimatando de 5 o más partes de sal y de 5 o más grados centígrados, ¿no? Y ya no tomamos en cuenta el pH. Antes sí tomamos en cuenta el pH. Y ahorita el pH tiene muchísimo. Es importante, tiene mucha relevancia, Aldo. Lo hemos visto en varios programas, incluso con José Luis Valdés. Así es. Entonces, bueno, qué bueno que tocamos el tema de los centros de aclimatación. Definitivamente creo que en un futuro no muy lejano esto pudiera hacer que regresemos a ese sistema de aclimatar la larva, porque ya viéndolo así y recordando todas esas vivencias que tuvimos en los centros de aclimatación, pues efectivamente tiene razón, mucha razón, Joel. O sea, realmente ahí observas el 100% de la larva que te llegan por rotoplas, ¿no? De otra manera, está en chino, ¿no? Para empezar, digo, a muchos ya nos da flojera subirnos a los fregados camiones, ¿no? Es que ya no puedes. Ya nada más pedimos el vasito y la muestra y ya checamos la larva, ¿no? Oye, Aldo, es que mientras platicaban de esto, yo sé que tú también estuvimos dándole vueltas allá a la cabeza y yo renombraría o le agregaría una palabra al centro de aclimatación. Realmente eran centros de aclimatación y de evaluación de la larva. Sí, puede ser. Sí. Pues sí, porque realmente ahí es donde realmente evalúas la larva, ¿no? O sea, una cosa es la aclimatación, otra cosa es la evaluación de la larva. Y la evaluación al momento en que llega y al momento en que ya la vas a tirar al estanque. Porque ya pasaste, hacíamos las cuentas la otra vez, a lo mejor 2 o 3 horas en lo que dura de cosechar el larvario en el laboratorio, súmale 10 horas de lo que dura el transporte y súmale 4 o 5 horas de lo que dura la aclimatación. O sea, ya estás hablando de casi 24 horas donde la larva
desde que sale del laboratorio hasta que ya va a entrar al estanque, ¿no? Entonces, tiene que haber un cambio. Sobre la aclimatación, Aldo, voy a comentar una anécdota que me pasó en Maricultura del Pacífico. Por aquí cerca, íbamos a entregar una larva a la granja. Entonces quedamos de estar a las 5 de la mañana en la granja ya con la larva. Entonces pues yo me vine a descansar aquí cerca, pues aquí a mi casa, para el momento que pasara la larva, pues ya venirme con la larva, ¿no? Pero pues tuvo un problema el vehículo y se retrasaron como dos o 3 horas. Pero a la 1 de la mañana me despierta el señor y me dice, oye, ¿dónde viene la larva? Pues no, pues en fulana parte. Y como a 2 horas más, 3, me volví a despertar y igual, ¿dónde viene la larva? El caso es que a las 5 de la mañana llegamos, pero aquí a Los Mochis faltaba entrar para la granja. Entonces, en el transcurso, pues hicimos algo de tiempo, de 2 horas o un poquito más. Pues la sorpresa de nosotros, fíjate, la sorpresa de nosotros que cuando llegamos a la granja, nomás tenía agua el puro reservorio. El puro reservorio tenía agua. Entonces, eran estanques de 2 hectáreas. Y ya platico con el señor, y, oye, pues ¿dónde vamos a sembrar? Pues ahí, me dijo. El biólogo le abrió al estanque hace como unas 3 horas. Entonces se dio la muerte. ¿Y cómo la vamos a hacer? Le digo, pues tú sabes, me dijo. Entonces yo, desde él se da la media vuelta, pues, ahí te dejo, yo me voy a tener un negocio para mochis. Hágale pues. Entonces, la tina esa, famosa tina de aclimatación, la puse a un lado de la compuerta, la que estaba llenando el estanque. Pero aclimatamos la larva del reservorio. Pasamos 8 horas ahí mientras agarraba un poquito de nivel el estanque para sembrarlo. Sin vehículos. Bueno, yo traía mi vehículo, pero lo traía pues como siempre lo traía, ¿no? Lleno de equipo. Pues esa larva ya no aguanté yo más y la sembramos en el chorro, o sea, el chorro que estaba pasando para la compuerta de salida. Así, entonces, el Señor me dijo, es que yo así he sembrado y así me ha ido bien. Entonces son criterios que te digo, pues son criterios que mucha gente usa como no como un pretexto, sino simplemente que es su forma de trabajar o su... Además, ni el biólogo sabía que iba la larva. Al mes regreso yo a supervisar. No, pues el primer tarrayazo casi me la comen. Los camarones. La larva está ahí. No, todo. Y le fue muy bien. Entonces, y tú madurando pero no 20,000 cosas. Pero no por eso, pues. No por eso hay que dejarlo de más. Pero hay muchas cosas que pasan. Aldo, Joel, pues de nuevo, Aldo, se nos acaba el tiempo. Mira con qué fregadera tuvimos que cerrar el pinche programa, cabrón. Nosotros hablamos de que hay que hacer las cosas bien y resulta que si siembras en un charco también te va bien. No, a él le fue bien. Es la excepción, esa fue la excepción el señor Pero muy interesante lo de los centros de aclimatación y evaluación de la larva. Y yo creo que da para más platicarlo de nuevo, Aldo, incluso tal vez hasta para experimentar en alguno de las siembras que se vengan en futuro. Y pues un gusto tenerte aquí, Joel. Gracias. Joel Espinosa. Gracias. Aldo, pues desde allá, un abrazo. Despide el programa. Yo creo que sí, definitivamente da para mucho de qué hablar. Digo, también Joel tiene muchísima experiencia con transferencias. Hay una muy buena cantidad de hectáreas en México que se siembran de transferencias. Sí. Entonces,
Digo, Joel, pues muchísimas gracias por... Gracias a ti, Aldo. Desde el Cárcamo.